Bienvenido, Nicolás. Dios te bendiga, hermano. Y bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Estábamos, si se acuerdan, el domingo pasado empezamos una serie. Bueno, no el domingo pasado, desde el domingo antepasado hemos comenzado, una serie en el capítulo 3 de Éxodo. ¿Verdad? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3. Ya en 2 ocasiones hemos leído el capítulo completo. El domingo pasado hablábamos específicamente de la parte que tiene que ver con nuestro llamado. El llamado que Dios nos hace es un llamado claro y específico. Dios nos está llamando a hacer algo por Él y para Él. Y ese llamado, así como Moisés, ha sido llevar un mensaje. El Señor nos ha pedido llevar un mensaje. Y es ese mensaje que nosotros estamos llevando a través de la palabra de Dios. O sea, somos mensajeros. Entonces, vimos cómo Dios llamó a Moisés por medio de la zarza ardiente. Y hablamos el domingo pasado y profundizamos un poco en cuanto a qué es la zarza, ¿verdad? Decíamos el domingo pasado que la Biblia se convierte en nuestra zarza ardiente, por medio de la cual Dios nos está hablando y nos quiere transmitir el mensaje que necesita que escuchemos, ¿verdad? Nos concentramos en esa vía y de último mencionábamos, ¿verdad? Y enfatizábamos mucho en el aspecto de que sea la palabra de Dios nuestra zarza y no lleguemos al punto que Dios empiece a utilizar otros medios, otra zarza, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ya siendo escogidos por Dios, como lo dijimos el domingo pasado, no queremos entender el mensaje, no queremos escuchar y no queremos hacerle caso a la voz de Dios. Entonces Dios empieza a subir el tono. Dios ya no utiliza la palabra. Dios empieza, ¿por qué? No porque Dios no puede usar la palabra, sino porque nosotros muchas veces no le damos el lugar que la palabra debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Muchas veces la Biblia está engavetada, guardada, no sé dónde la tendremos, pero lo que menos la tenemos es aquí. Entonces, la palabra de Dios, que sea ella nuestra zarza ardiente. ¿Qué quiere decir? Es ella el medio que Dios va a utilizar para transmitir el mensaje que Él necesita que escuchemos. Dios habla a través de su palabra y también Dios puede hablarnos directamente, ¿verdad? También Dios puede hacerlo directamente. ¿Por qué no? Dios es todopoderoso. Dios, si quiere, lo puede hacer. Pero ¿por qué Dios va a hacerlo si ya Dios nos ha dejado esta palabra, esta Biblia, que nos revela la voluntad de Dios, que nos dice todo lo que Dios quiere con respecto a nosotros? Entonces, siempre en esta serie y siempre en esta vida, vamos a ir ahí mismo en el capítulo 3 de Éxodo, vamos a leer del versículo 5 al 9. Vamos a leer del versículo 5 al 9 y en esa sección nos vamos a ocupar esta tarde. Dice así, cito así la palabra del Señor. Estoy leyendo, ¿verdad?, la versión Reina Valera 1960. Y dice, y dijo, no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuche bien. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Gracias, ¿verdad?, al Señor por su palabra. Quiero que en esto que acabamos de leer, quiero que remarquen ahí en el versículo 5 y 6. Nos vamos a concentrar más específicamente en esos 2 versículos en este día. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una palabra bien interesante. Escuche bien, vamos a leer otra vez el 5 y 6.
Dice, hablando de Moisés, recuerden que lo que leímos el domingo pasado, Dios se le aparece en la zarza a Moisés y le habla, y Moisés escucha. Pero cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios inmediatamente dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo está esto de tener miedo? ¿Cómo está esto que Moisés le tuvo miedo a Dios? ¿Qué quiere decirnos la palabra con que Moisés tuvo miedo? Ahora, hoy lo que vamos a hablar es el temor a Dios. Nos vamos a concentrar un poquito en el temor a Dios y qué es lo que la palabra nos quiere enseñar con respecto a esto. ¿Qué es el temor? ¿Qué es este temor que debemos de tener a Dios? La palabra en sí, temor, hace ilusión a miedo. ¿Sí o no? Hace ilusión a miedo. O sea, yo puedo tener miedo a aquello que yo no conozco. Yo puedo tener terror a algo sobrenatural. Pero con Dios es diferente. El temor a Dios no es precisamente miedo. No es miedo, y eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta tarde. Ahora escuche bien. Una vez que hemos escuchado y entendido el llamado del Señor, ¿verdad? Ya el Señor se acercó a nosotros. Ya el Señor lo oímos por medio de la palabra. Ya el Señor lo estamos entendiendo. Estamos escuchando su lenguaje, su vocabulario. El Señor me está transmitiendo lo que Él me quiere decir. Ahora nos volvemos parte de su plan de salvación. Dios necesitaba a Moisés para llevar el mensaje al faraón. Ahora, Dios le transmite el mensaje a Moisés y sucesivamente Moisés lo iba a llevar al faraón. Ahora, nosotros hoy día somos parte del plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha dado el mensaje. Dios nos ha dado las buenas nuevas de salvación. Que solamente en Cristo hay salvación. Que solamente por la fe una persona puede alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, es decir, estamos al servicio de Dios. Estamos al servicio de Dios. Desde el mismo instante que somos transformados en sus hijos, adoptados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese mismo instante, una persona está al servicio de Dios. Ya me voy a explicar qué tiene que ver esto que estoy diciendo con lo del temor. Desde el primer instante que yo por la fe acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador, desde ese momento yo ahora estoy a la orden del Señor. Estoy a la orden de Él. Soy parte de Él. Entonces, Él nos da la justificación de nuestros pecados, haciendo la paz entre Dios y el hombre. Porque Él no, recuerden, Él nos hace parte de Él, no lo contrario. Ahora, como si se tratara de un servicio militar, nosotros es claro que hemos por plena conciencia escogido llevar a cabo la misión. Miren, ¿por qué lo digo así de esta manera? Porque cuando alguno de ustedes, ¿tú hiciste servicio militar? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha hecho servicio militar? Ninguno. Pero bueno, yo tampoco. Pero lo poco que he investigado al respecto, cuando usted firma para enlistarse en el ejército, usted renuncia a todos sus derechos civiles. Investíguenlo. Desde el momento que usted entra al ejército, ayer no puede reclamar, no me quiero levantar. Es a la fuerza. Se tiene que despertar a la hora que el comandante dice. Entonces, pero recuerde, la persona se enlistó de su propia voluntad. Yo he aceptado al Señor de mi propia voluntad, con mi plena conciencia. Y ahora yo estoy al servicio del Señor. Somos sus servidores. Vamos a ir a Efesios. Veamos rapidito, esto lo leímos el domingo pasado, pero vale la pena que lo leamos. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1, solamente el versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, el amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto lo leíamos el domingo pasado. O sea, es nuestra decisión. Somos nosotros los que hemos decidido. Nosotros hemos tomado la determinación de la decisión. Ahora, volviendo nuevamente al versículo
versículos 5 y 6 de Éxodo capítulo 3, vemos cómo Moisés nos da un ejemplo claro de lo que temer a Dios se trata. ¿Qué quiero decir con esto? En el servicio militar, un soldado no puede hacer lo que le da la gana. En el servicio militar, el soldado, ¿qué hace cuando viene la persona que tiene mayor rango a él? Le tiene que hacer una reverencia, ¿verdad? Le tiene que hacer un saludo. ¿Y qué pasa si no hace el saludo? ¿Lo felicitan? No, ¿verdad? El castigo es fuerte. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Veamos la diferencia de un temor y miedo. Lo que quiero que entendamos es que hay un temor que representa y refleja respeto, y hay un temor que sí está directamente relacionado con el miedo, con el terror. Ahora, es un poco confuso porque en la misma palabra se aplica en los dos sentidos, en las dos direcciones. ¿Por qué? Porque el soldado es obediente y saluda a su superior. Porque tiene miedo de ser castigado también. ¿Sí o no? Entonces, sí se va entendiendo la relación entre las dos cosas. Ahora, pero también ese temor representa respeto, honra. ¿Me explico? Ahora, sigamos avanzando. Ahora, Moisés, ¿verdad?, nos da un ejemplo claro de lo que el temor a Dios se trata. Es una actitud, escuche bien, es una actitud de respeto, adoración, alabanza, temor reverente, ya que una vez que hemos conocido al Señor como la autoridad en nuestras vidas, ¿verdad?, nuestra adoración a Él debe estar acompañada de un temor reverente. Una vez que yo reconozco a Cristo como mi único y verdadero Salvador, como, escuche bien, el Rey de mi corazón. Hay una alabanza bien moderna que dice, habla de eso precisamente. Y la gente la canta en las iglesias. Pero realmente yo le he dado mi corazón al Señor. ¿Realmente el Señor está reinando en mi vida? ¿Qué quiere decir que el Señor reina en mi vida? Quiere decir que para mí su palabra es la autoridad en mi vida. Quiere decir que todo lo que el Señor dice es así. Y yo por temor, lo debo de llevar a cabo. Ahora, repito, el temor es es una actitud de respeto, adoración, alabanza y reverencia. Número 1, respeto. ¿Por qué? Porque el soldado en el ejército no viene ante el general y le dice, hey, cuate, ¿cómo estás? No, ¿verdad? No lo saluda así, ¿verdad? Jamás lo va a saludar así. Ahora, adoración. ¿Por qué con Dios debemos de adorarlo? El temor que nosotros debemos de tener a Dios también es adoración. ¿Qué es la adoración? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a la adoración. Rapidito, ¿verdad? No vamos a profundizar obviamente en esa parte. Ese es otro tema más profundo. Así que hermanos, versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es presentar mi cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios? Es la adoración. Presentar mi cuerpo es que todo mi ser tiene que estar en temor, dispuesto a servir a mi Señor. Mi vida tiene que cambiar. Una persona que dice haber aceptado a Cristo y sigue siendo borracho, sigue siendo mal hablado, sigue siendo pendenciero, esa persona no ha cambiado aún. Esa persona posiblemente ni siquiera ha aceptado a Cristo realmente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos transforma. La palabra nos cambia. La palabra de Dios ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que por oír su palabra nuestra fe se agranda. Nosotros venimos en adoración, producto del temor también. Producto del temor, pero enténdase bien. No estamos hablando en el sentido de tener pavor y miedo. No. ¿Qué fue lo que dijimos? 4 cositas.
respeto, adoración, alabanza y temor. Respeto, ¿por qué? Porque Dios es el Rey del universo. Yo no puedo pensar que yo puedo venir de una manera irreverente ante Dios y hacer lo que a mí me dé la gana delante de Él. No, tenemos que venir en una actitud de respeto. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Miren, dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estemos reunidos, en su nombre Él está ahí. Él está aquí con nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos conversando? ¿Estamos comiendo? No, uno está en una actitud de reverencia. No hacia mí, es hacia Dios, porque sabemos que como hijos de Dios que somos ya, como personas que ya hemos decidido por Cristo, estábamos aquí en la presencia de Dios mismo. Y Dios le debemos de tener un temor reverencial. ¿Qué es eso? Respeto, adoración. Lo que cantamos ahorita es para adorar al Señor. Lo que hacemos es para adorar al Señor. Mis buenas obras son para adorar al Señor. Todo lo que yo puedo entregar de mi ser para Dios es para adorarlo a Él. Alabanza. ¿Por qué alabanza? Las canciones que hemos cantado en este momento, ¿a quién se las estábamos cantando? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, amén. Se las cantamos a Él porque queremos. Miren, yo siempre he dicho, la expresión musical es algo lindo. Es algo lindo porque es algo que mueve el sentimiento de las personas. Es como cuando usted escucha una canción y por alguna razón esa música, esa letra, esa poesía hace mover nuestros sentimientos, como que pega en nuestro ser interior y los sentimientos se proyectan hacia esa persona que amamos. Es así como en la cultura general nace la dique música de amor, ¿verdad? Que mucha de esa música realmente no es de amor, mucha música que más bien lo que hablan es de fornicación y de otras cosas por el estilo y no de amor precisamente. Entonces, el respeto, el temor a Dios, así como Moisés nos da el ejemplo. Moisés no se postró en el suelo porque pensó que Dios lo iba a destruir. No, porque me doy cuenta que estoy ante el Todopoderoso del universo. Es respeto, adoración, adoración. Debo de hacer, dice la palabra que debo poner mi cuerpo en sacrificio. ¿Qué quiere decir poner mi cuerpo en sacrificio? Es luchar contra mi carne. Es no seguirle dando gusto a mi carne. Mi carne dice, por ejemplo, mi carne me puede decir, en vez de estar aquí, podría estar en otro lugar haciendo otra cosa. Pero no. Yo lucho contra mi carne y estamos aquí alabando al Señor. Lo que hicimos en este momento fue alabar al Señor. Oramos, cantamos, le hemos dado alabanza al Señor. Eso es alabanza. Adoración y alabanza, no se confunda. Temor reverente. Temor reverente, todo está relacionado intrínsecamente. ¿Por qué? Porque yo le hago reverencia al Señor, porque reconozco que Él es superior a mí. Reconozco que yo soy inferior, que soy un ser mortal, limitado. Dios es poderoso. Entonces, nuestra adoración a Él debe estar acompañado de temor y reverencia, reconociendo quién es Él. Claro, pausa. Ahora sí, vamos a entender esto. Aquellos que viven, escuchen bien, aquellos que viven en rebeldía contra Dios, sí deben de tener terror de Dios. Aquellos que viven en rebeldía. ¿Quiénes son los que viven en rebeldía? Toda aquella persona que por la fe no cree en el único camino, la única verdad y la única luz que hay en este mundo, que es Cristo Jesús. Aquella persona que rechaza la única verdad que hay en esta vida, esa persona está en rebeldía con Dios. Esa persona sí tendría que tener terror de Dios. Ya que si una persona no es justificada por la fe en Jesucristo, no puede estar en la presencia de un Dios completamente santo y sin mancha. Me explico mejor. Ayer tocamos un poco en la clase este tema, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Nicolás?
explicábamos en la clase de Miguel este tema. Voy a usarlo así. Lo que acabo de decir es más o menos esto. Vamos a pensar que Dios es como el sol. Vamos a pensar que Dios es como el sol. El sol está a 159 millones de kilómetros de distancia. Y calienta, ¿verdad? Si un día de verano nos quedamos allá afuera, bajo el sol, nos quema, ¿verdad? Y está a una distancia que ni me caben los números en la cabeza. Sí, es imposible que alguien llegue al sol. Ahora, si estuviese, ¿qué pasaría con la Tierra si estuviese tan solo 100 kilómetros más cerca del sol? Sería invivible aquí. No habría manera de sostener más la vida. Habría un calor infernal. Habría un calor que se quema. Eso mismo es la persona que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Esa persona no puede estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque no puede estar nada pecaminoso. Puede estar en la presencia de un Dios santo. Ahora, ¿por qué entonces nosotros sí estamos en la presencia de Dios? Porque Dios nos ha dado la justificación de nuestros pecados. El sacrificio en la cruz de Jesucristo nos ha dado la capacidad. Es Dios quien me la da a través de adquirir al Espíritu Santo por la fe. La fe que hemos escuchado, la fe que hemos oído, la fe que hemos desarrollado por medio de su palabra, me ha permitido a mí aceptarlo en el momento que escuché su palabra y decir sí, yo quiero caminar contigo, Señor. Caminar con Dios y estar en su presencia no es cualquier cosa. Hay personas, miren, hay un versículo en la Biblia que es bien polémico, que dice, cuide su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Eso hace referencia al temor. Reconozcamos que es algo valioso lo que Dios nos ha dado. No cualquiera puede estar en la presencia de Dios y nosotros aún estando en nuestra carne, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos personas que queremos cambiar. Somos personas que quizás hemos cambiado algunas cosas de nuestra vida, pero aún faltan muchas que cambiar. Pero aún así, Dios me da la justificación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios siendo Dios, ¿verdad? Se hace hombre para morir en la cruz, derramar su sangre y darnos la salvación y la justificación. El Señor es el que nos da la capacidad de estar en relación con Él directamente sin que seamos consumidos, sin que seamos destruidos. Nada impuro puede estar en la presencia de Dios. En la clase de anoche le hablábamos del tema de la santidad. Decíamos, ¿por qué somos santos? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, somos santos. Pero es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. No es que nosotros lo merecíamos o hemos hecho algo para ganárnoslo. No. Simplemente por la fe. A veces es tan fácil la salvación que hay personas que se les hace muy difícil. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando el Señor, aquí hay otro dato importante. Cuando el Señor le advierte a Moisés de quitar su calzado, es un símbolo de que es necesario despojarnos de nuestros pecados, y esa es la función del sacrificio de nuestro Señor que hace en nosotros. Cuando el Señor le dice a Moisés, quítate tu calzado porque el suelo donde estás es santo, es un símbolo de que cuando nosotros venimos a la presencia misma de Dios, cuando hemos llegado a la presencia de Dios a través de la fe, hermanos, nosotros tenemos que despojarnos. Otra vez, Romanos 12:1, ¿qué es lo que decía? ¿Verdad? Demos nuestros cuerpos en sacrificio. Todo aquello que mi carne me quiere estar jalando, que mi carne me impulsa a esos pecados que no deben de estar presentes en mi vida. Todo eso hay que despojarnos de eso. De igual manera, es cierto, los zapatos no representan quizás el pecado, pero los zapatos están en contacto con el suelo inmundo y no pueden estar en el suelo puro. Entonces los zapatos representan, simboliza, ¿verdad?, que nosotros debemos despojarnos de nuestros pecados.
¿Qué quiere decir esto? El Señor nos ha lavado con su sangre. Y eso lo hace Él. Pero como lo que decíamos ayer, hay una parte que tiene que ver con nosotros específicamente. Es mi decisión si yo sigo pecando o no. Soy yo el que decido. El Señor no es que el Señor, bueno, el Señor yo ya soy santo. El Señor me purificó. El Señor me ha lavado con su sangre. Pero si la tentación viene ahora mismo, en este mismo instante, si yo me siento tentado a volver a la vida que yo tenía antes, ¿quién decide? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? Soy yo. Soy yo el que decido si hago lo bueno o hago lo malo. La decisión es mía. Dios me da esa libertad de decidir. ¿Por qué? Porque Dios, como le dijo a la mujer samaritana allá en el capítulo 4 de Juan, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que es de corazón, es con tu plena conciencia, es por tu propia actitud. Dios no ha creado marionetas, no somos tampoco robots reprogramados, programados para hacer todo lo que Dios quiere. No, Dios ama ver nuestra actitud, que sea algo natural en nosotros, que nosotros luchemos cada día por quitarnos todo eso que debemos de quitarnos. Entonces, es claro que no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Eso está claro, por lo que acabamos de ver. El Señor llama a Moisés. Moisés ya estaba elegido, como lo dijimos el domingo pasado. Ya Dios había elegido a Moisés para una tarea específica. Dios también, como lo dice ahí en Efesios 1:5, ya nos había elegido a cada uno de nosotros. Y también para los que nos ven. Aquellos que ya han tenido fe en Cristo Jesús, ya Dios los había elegido para salvación. Pero ahora, igual que Moisés, tengo que sacarme el calzado. ¿Qué simboliza eso? Hay cosas en mi vida que yo tengo que quitar. Si yo quiero caminar como un verdadero discípulo de Cristo, hay muchas cosas en mi vida que yo debo de sacarme de encima. Veamos lo que dice ahí Romanos 8:1. Ahí mismo en Romanos, el versículo 1, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, escuche bien, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El llegar a la presencia del Señor y sacarme el calzado representa que yo debo de andar conforme al Espíritu de Dios. Representa de que hay cosas en mi vida que tienen que haber cambiado. Nosotros decíamos hace 2 domingos que nuestras obras no son para salvación. Yo no alcanzo la salvación por ser buena gente, pero hacer las cosas según la voluntad de Dios me identifica como su hijo. Me da a conocer como alguien que ama a Cristo, como alguien que ha decidido ser su discípulo. ¿Cómo puedo yo decir ser su discípulo y estar metido en un bar los fines de semana? No se puede. La luz y las tinieblas no tienen relación. Ahora, esto es un proceso, claro está. Y es un proceso que tiene que venir de nosotros mismos. La decisión está en nosotros. Ahora, aquellos que están fuera de la fe, caminando según su carne, escuche bien, están vivos, pero muertos a su vez. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ahí en Efesios, otra vez en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. ¿Nos lo leen ahí en voz alta, Noel, por favor? Efesios 2:1. Ahí en voz alta, ahí fuerte, varonil. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a los que hemos creído por la fe en Cristo Jesús, nos dio vida. Estamos resucitados de nuestros pecados. Los pecados siguen ahí porque yo sigo estando vivo. Los pecados siguen estando ahí, pero ya no cuenta porque Dios me ha justificado. Ahora, eso tampoco me abre la puerta a mí para vivir la vida como a mí me dé la gana. Eso tampoco me abre la pauta para entonces, bueno, pues voy a vivir en pecado y no importa porque ya
ya el Señor me resucitó de la tumba. No, yo ahora tengo que desear las buenas obras. ¿Para qué? Para identificarme como un hijo de Dios. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo si yo estoy caminando con la carne, como lo leímos en Romanos 8:1. Aquellos, ¿verdad?, que están caminando según la carne, probablemente todavía no has entregado tu vida a Cristo. Ayer decíamos, ¿por qué nos cuesta vencer ciertos pecados? Yo conozco gente, ¿verdad? No voy a mencionar nombre obviamente, pero conozco gente muy de cerca que están luchando con un vicio, para dejar un vicio. ¿Y por qué no lo dejan? ¿Por qué les cuesta? Porque están luchando con sus propios medios. Y se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos da la capacidad de vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día, dándonos la capacidad de vencer el pecado. La palabra de Dios es la que nos da esa capacidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace que la fe se crezca en nosotros. Entonces, no importa lo que piensen y discutan en cuanto a religión, el único camino al cielo se llama Jesucristo. Solamente Jesús basta. Aquí no es cuestión de religión, esto no es cuestión de tradición, esto no es cuestión de hacer sacrificio, esto es cuestión de sacrificarme a mí mismo, no caminando en la carne, sino caminando en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder estar en la presencia de Dios, para que por medio de la fe podamos alcanzar misericordia. Entonces, el Señor nos ha dado grandes verdades en su palabra. El Señor dice que Él es la resurrección y la vida. El Señor dice que Él es el camino. El Señor dice que Él es la vida verdadera. El Señor dijo que también Él es la luz de este mundo. El Señor dijo que también Él es el pan de vida. Ahora, el Señor es todo eso. Y ahí está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el capítulo 6, en el capítulo 15, en el capítulo 14. Todo eso usted lo puede encontrar ahí, no lo vamos a ir a leer ahorita. Pero, escuche bien, nosotros somos parte de ese plan. Bendito sea el Señor. Dice el Señor que Él es la luz. El Señor nos ha dado su palabra para predicarla y también nosotros ser luz. El Señor dice que Él es el pan de vida eterna. Y el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros repartamos ese pan de vida eterna. Entonces, vuelvo otra vez como al inicio. Desde el momento que yo levanté la mano y le dije al Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador, yo he adquirido un compromiso. Ese es el problema. Muchas veces no lo queremos ver así. Muchas veces nos suena una palabra comprometedora, valga la redundancia. Pero hermanos, eso es un compromiso. Ahora he decidido seguir a Cristo. Hay un canto muy lindo que se llama así. He decidido seguir a Cristo, mi vida debe cambiar porque ahora soy de su ejército. Si yo llego al ejército canadiense y digo que me quiero enrolar en el ejército y me aceptan, pero una vez que estoy adentro yo les digo, no, pero yo solo aquí voy a hablar en español, porque yo soy latinoamericano y yo quiero hablar español. ¿Qué me dirán? ¿Me votan? ¿Me castigan o qué sé yo? No, porque ¿qué me van a decir aquí? No, aquí en este ejército se habla inglés. Y usted habla inglés o se va. Es así. La misma manera pasa con Dios. El temor a Dios es el que nos va a ayudar a despojarnos de todo eso que nos impide estar como Dios quiere que estemos. ¿Cómo Dios quiere que estemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso ya lo hemos estudiado bastante. Que seamos santificados, que seamos santos, que alcancemos la salvación y por ende la santificación completa de nuestras vidas. Si somos capaces de vencer el pecado, es el Señor el que nos da esa capacidad. Entonces la Biblia nos enseña que el temor a Dios también nos ayuda a tener esa sabiduría. ¡Wow! Fíjense, ahora vamos en otra dirección. Primeramente decimos que bueno, el Señor, yo le creí a Él y el Señor me justifica, me lava, me limpia, me da la santidad. Pero ahora dice la palabra que también me da sabiduría. ¿Qué es sabiduría?
¿Saber resolver el teorema de Pitágoras? ¿Será eso sabiduría? No, ¿verdad? Eso es conocimiento. Sabiduría va más allá del conocimiento. Es entender los misterios de Dios, entender lo que Dios nos quiere. La voluntad de Dios, lo que para otros son cuentos de hadas, para nosotros es fe verdadera. Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros, como salvos que somos, hemos tomado la mejor decisión que cualquier ser en este planeta puede tomar, que es salvar nuestras almas. Porque ¿cuánto vamos a vivir en este mundo? ¿Quién sabe cuánto va a vivir en este mundo? Yo no sé cuánto voy a vivir. No sé cuándo voy a colgar los tenis. Yo no sé cuándo voy a colgar los tenis, ¿verdad? Pero lo que sí sé, por la fe, que el Señor me ha dado la seguridad que yo estoy con Él. Que no importa cuándo yo me vaya de acá, yo estoy en su presencia. Desde ya. No en ese momento. Desde ya estamos en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, ahí está Él. Nosotros desde ya estamos en su presencia. Ahora, esto es tremendo. Es la fe. Mire, por ejemplo, Nicolás le hace así. Sí. ¿Por qué? Por la fe. El Espíritu de Dios. ¿Quién te lo reveló? No te lo reveló sangre ni carne. Te lo está revelando el Espíritu de Dios que está en ti. Y esa sabiduría no la tiene cualquiera. Miren, hermano, yo he conocido gente profesional. He estado con gente que con tremendos títulos, pero se van a ir al infierno con todos sus títulos. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. Yo siempre me recuerdo el año pasado, en una ocasión que fui a Nicaragua a predicar allá en una iglesia, en una esquina había un señor que tenía aquí atrás como mochila, tenía una bocina, un micrófono. Y arriba tenía así un rótulo que decía Jesús te ama, Jesús salva. Y él predicaba en la calle, ¿verdad? Eso tú lo has visto allá en Nicaragua. En Guatemala igual, no sé si en México también se ven cosas así. Y él, mire, estaba parado en una esquina, donde la gente estaba esperando el autobús. Y él leyó Isaías 61. Y empezó a predicar ese hombre. Y van. Y yo lo escuché con unos 8 minutos que estuve ahí cerca mientras daba la vuelta y subía, ¿no? ¡Wow! No había escuchado una predica tan hermosa, pero ni en gente más preparada. Yo les aseguro que ese pobre señor a lo mejor ni hizo secundaria. ¿Qué sé yo? No sé. Es una persona, se veía una persona humilde de escasos recursos. Y generalmente en nuestros países la gente así no tiene el privilegio de ir a la escuela, ¿verdad? Creo que sin temor a equivocarme. Yo no lo conozco ni sé quién será, pero yo conozco el contexto de mi país y sé que las personas muchas veces que viven en ese tipo de situación económica porque no tuvieron una muy buena preparación. Hay gente que aprendió en la Biblia a leer. Amén. Hay gente que ha aprendido en la Biblia a leer. Y ese conocimiento, hermanos, nos hace ser más inteligentes que Einstein. Einstein, con todo su conocimiento, si él no aceptó a Cristo, ya ustedes sabrán dónde estará. ¿Sí? Porque aún con todo tu conocimiento, con tus diplomas, con tu licenciatura, con tu doctorado, te irás al infierno si no aceptas a Cristo como tu único verdadero Salvador. Amén, aleluya. Dice que quitó la sabiduría a los sabios, es un pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquellas personas que no son salvos por la fe no pueden apreciar ni entender, ¿verdad? No pueden apreciar ni entender a Dios que nos da el mensaje, ¿verdad? El cual debemos de entender por medio de la fe. Es por medio de la fe que yo entiendo y digo, sí, amén, es cierto lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Apocalipsis 20, en el capítulo 20, en el versículo 14, en el versículo 15, dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¡Wow! Y yo lo creo. ¿Quién me lo enseñó? ¿Es que yo fui, ya estuve ahí? No.
Es el Espíritu de Dios que me lo revela, que me guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que me da la sabiduría. El Espíritu de Dios nos da el conocimiento de Dios. Es el Espíritu de Dios. No es ningún hombre, no es ninguna persona. Si yo estoy parado aquí adelante, le estoy leyendo la palabra de Dios, no la mía. Yo no vine a hacer un monólogo. Yo no vine a exponer mis ideas. No, mis ideas hace muchos años que las eché a la basura. Yo camino por esto, por la palabra de Dios. Y eso es lo que cada cristiano debemos hacer. Cada verdadero cristiano. Mira, vaya conmigo a Proverbios. Vamos a leer, vale la pena, vale la pena. Son varios versículos. Vamos a Proverbios. Proverbios, ahí nomás en el capítulo 1, el primer capítulo. ¿Lo vi mirando por la? Proverbios capítulo 1, el versículo 7. Voy a leer el versículo 7. Joel, léete el versículo 29 y Miguel, capítulo 2, versículo 5. ¿Tienes la Biblia? Bueno, y así vamos a ir. Bueno, yo leo el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Joel 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Miguel, el 2.5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. El 8.13. Escucha lo que dice el 8.13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El 9.10, Joel. Capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 10.27, Miguel. Capítulo 10, versículo 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días más, los años de los impíos serán acortados. El temor a Jehová alargará los días. ¿De quién? De sus santos. De aquellos que hemos creído por la fe, que hemos tenido temor a Dios, que hemos rendido nuestras vidas, que hemos crucificado nuestra propia carne. Dice el Señor, ¿verdad? Romanos, ¿verdad? El Espíritu de Dios ha inspirado al apóstol Pablo para escribir: hermanos, os ruego, poned en sacrificio vuestros cuerpos. No andemos ya según la carne, vivamos según el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el temor a Dios es vida eterna. No vida en esta tierra. Hermano, ¿para qué quiere vivir uno más años en esta tierra? A ver, ¿quién ha vivido? ¿Quién me va a decir que nunca ha tenido sufrimiento en esta tierra? Si aquí solo sufrir se viene. ¿Para qué quiero estar 200 años aquí? Imagínense ustedes, ¿cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos años vivió Noé? Bueno, ¿cómo se llama? Moisés vivió 110. No, Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. 969. 69. Imagínense 969 años pasando penuria en esta tierra. ¡No, hombre! El temor a Jehová es vida eterna, es salvación, es reconocer quién es Él, darle ese lugar en mi corazón. ¡Wow! Miren, hay 20 pasajes más que podemos leer, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. El temor reverencial a nuestro Dios nos da la capacidad a través de la fe de entender su palabra y por consiguiente estar seguros por la fe, de que todo lo escrito es verdad y tiene una implicación en nuestro futuro eterno. Hermanos, la decisión que tomo ahora, la decisión que he tomado ahora mismo, en esta vida, tiene una implicación eterna. Y esto no importa, no estamos hablando aquí de
de que si usted ya superó sus pecados o no. Lo que importa para el Señor es que usted esté en función de sacrificar su carne y empezar a vivir como Cristo lo hizo, sin pecado. ¿Es imposible? No, el Señor nos dio la capacidad de hacerlo. Ahora, sabemos que estamos en nuestra carne. Sabemos que somos débiles. Yo siempre digo, una cosa es pecar porque soy débil y otra cosa es pecar porque ya de plano me gusta. Y hay cosas y hay pecados que nos gustan y no los queremos dejar. Pero llega un momento que hacemos la conciencia y decimos, yo soy soldado de tus filas y tengo que empezar a vivir como un soldado de Cristo. Amén. Tengo que empezar a vivir como un soldado de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Es el Espíritu de Dios que está en usted, que está en mí, que está en las personas que nos están viendo. Quizás también posiblemente nos están viendo personas que aún no han tomado esa decisión sabia. Es una decisión de sabiduría. Saber y entender que Dios es todopoderoso y santo y que yo estoy perdido en mis delitos y pecados si yo no acepto a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Entonces, si nosotros, la decisión que tomemos en esta vida tiene una implicación eterna para condenación y para salvación. Para condenación si yo no quiero aceptar a Cristo y para salvación si yo le entrego mi vida al Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar. Este versículo ahí en 1 de Juan 1:9, no es para el que no cree. Es para nosotros los creyentes. Que Dios sabe que a pesar de que ya creímos y hemos tenido fe, se puede aplicar para alguien que no cree igual. Pero, para nosotros, entendamos que cada día tenemos que venir a la presencia de Dios en humillación. Otra vez, Romanos 12:1, sacrifiquemos nuestra carne, reconozcamos. Miren, lo más duro para una persona es reconocer que se equivocó. Eso es lo más difícil. A cualquiera no le cuesta mucho decir, perdón, te ofendí. Pero reconocer que hiciste mal es otra historia. Y Dios dice que si reconocemos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y una vez que reconocemos, nos da la capacidad de vencer esos pecados. Entonces, reconozcamos, confesemos ante Dios, ¿verdad? Entonces, el temor a Dios el temor a Dios es el inicio que da la pauta, escuche bien, para que el Espíritu de Dios venga a mí y me convenza, ¿verdad? El Espíritu de Dios venga a mí y me convenza de mis pecados para poder reconocer quién es Él. Y así reverentemente venga yo a su presencia y reciba el mensaje. El temor a Jehová es el que va a darme la pauta para que el Espíritu venga a mí y me haga entender el mensaje que estoy oyendo. Y me haga entrar en razón y decir, sí, Padre, te acepto. Porque como lo dice ahí en Efesios 1:5, ya el Señor nos había elegido para salvación. Y por esa razón es que nosotros vamos a ser capaces de escuchar al Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu de Dios esté en nosotros, nos da la sabiduría suya. ¿Para qué? Para entender su palabra. Y para que nuestra fe crezca. Y para poder caminar con Él. Entonces, Moisés nos da un gran ejemplo, ¿verdad? En estos versículos, el 5 y el 6, nos da un tremendo ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando estamos en la presencia de Dios entonces? Con temor reverente. No venimos aquí ante fulano cualquiera. Miren, la cuestión de la vestimenta, obviamente, muchas personas dicen, bueno, es que hay que vestirse de una manera o de otra. Eso también tiene que ver mucho con el contexto de cada quien. Si hay gente que cree en Cristo allá en el Amazonas, donde solo andan con un taparrabo, es que le vamos a decir que se ponga saco y corbata, que si no están mal con Dios. No, ¿verdad? Su cultura es eso.
Su cultura es eso. Y ellos van a alabar al Señor y van a estar bien con Dios y son santos aunque anden en taparrabo. Entonces, por nunca nos pasa en la mente pensar que estar bien con Dios es un estilo de cómo vestirse. O como hacen en ciertas religiones, ¿verdad? Donde tienen un código de vestimenta para el sacerdocio. ¿Verdad? No es eso. Entonces, debemos de entender que estar ante la presencia de Dios es una cuestión de temor con reverencia. Es temerle a Él, tal como soy, pero con respeto, con amor, en adoración y alabanza. Vamos a la epístola de Hebreos. Vamos a la epístola de Hebreos, capítulo 11. Ahí nos menciona un poco lo que estamos hablando. En el capítulo 11, en el versículo 7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Con qué dice que hizo el arca? ¿Con qué hizo el arca? Con temor. Temor y obediencia también. Si Dios me dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa, yo debo creerle al Señor con temor, porque es Dios el Rey de mi corazón, porque Jesucristo me ha salvado, porque le he dado ese lugar importante y soberano en mi vida, porque el Señor me ha cambiado y ahora yo debo reconocerlo en todos mis caminos. Ahí mismo el proverbio dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. Hermanos, la sabiduría que el Señor nos puede dar es tremenda. Porque la seguridad, la salvación que nos ha dado, que tiene una implicación eterna, hermanos, no cualquiera cree en eso. No todo el mundo cree eso. Ahora, el conocimiento que está ligado al temor de Dios, al temor a Dios, perdón, es una sabiduría especial la cual nos revela a través del Espíritu de Dios las cosas que también han de venir. Noé, en el contexto de Noé, nunca había llovido. Y Noé empieza a decir que va a llover y que se va a inundar y que todos van a morir. ¿Y quién le creyó? Solamente su casa. Solo su casa le creyó y entraron por la puerta mientras aún estaba abierta. Entonces, el Señor me dice a mí y a usted, nos dice a todos, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que si yo no lo acepto a Él en su sacrificio, de que Él murió y resucitó para lavarme y perdonar mis pecados, mi destino será la condenación eterna. Ahora, en temor hemos creído y por eso hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Porque hemos tenido temor. Entonces, así igual que Noé, ¿verdad?, lo hizo por temor. Entonces, esto nos permite, ¿verdad?, como dije, por la fe, alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, lamentablemente, muchas personas mueren a diario sin Cristo. ¿Qué quiero decir sin Cristo? Perdidos en su propia opinión, perdiéndose en sus pecados. Hay gente, a mí me ha tocado debatir con personas muy intelectuales, las cuales Dios les parece un cuento de hadas. Pero como yo le decía a una persona, mire, él es profesor en la Universidad de Montreal, y con la Biblia, debatiendo, llegó a sentarse el pobre que ya no hallaba cómo contrarrestar lo que yo le decía. Porque si a ti te parece que Dios, que la fe, que Cristo vino, que Dios se hizo hombre, que Dios dio el sacrificio por nosotros, que resucitó el tercer día, te parece un cuento de hadas. Pero le das crédito a pensar de que viene del chango. Pero crees que viene del mono. Pero crees que dos células allá del Big Bang iban por casualidad y se quedaron viendo y dijeron, oye, ¿qué tal si formamos un mundo? ¿Cómo puede alguien estudiado con diploma, profesor de universidad, creer en eso?
¿Quién? Es que el hombre le puso, el gobierno de Canadá le puso horario al sol. Nadie le pone horario al sol. ¿A quién le dice que se acabe el invierno? Es que el gobierno canadiense emitió una ley para decirle a la naturaleza, te cambias en tal fecha. No, no señor. Es el poder de Dios. Génesis 1.1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Teoría del Big Bang, ahí está la teoría del Big Bang. Dios habló y las cosas se crearon, pero con un sentido lógico. Todo en esta tierra tiene una cadena lógica. Hasta la cadena alimenticia tiene lógica. Hasta el virus tiene una lógica. El virus sin nosotros no puede vivir. Él necesita de nosotros. Sí. Todo tiene. Mire, cuánta cosa usted necesita para alimentarse. Usted va al supermercado. Pero todo lo que compra en el supermercado, ¿de dónde cree que viene? Viene del campo. Viene de la naturaleza. Viene de la materia. Viene de todo lo que Dios formó de una manera perfecta para crear el medio ambiente necesario para que el ser humano se desarrollara y se desenvolviera. Entonces, sabiduría, temor, respeto, adoración, alabanza, todo va de la mano y todo por una sola fuente, la palabra de Dios. Todo por una sola fuente, la fe en Cristo Jesús. Es la única fuente, es el único camino. Él es el pan de vida. Él es la luz de este mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, ¿verdad? Él es la vid verdadera. Él es la puerta. Dice el Señor en Juan 10 que Él es la puerta de las ovejas. Y todo aquel que pase por esa puerta será salvo. Él es la puerta. Y eso, hermanos, es la verdadera sabiduría que nos da el temor. La palabrita temor no era tan sencilla, ¿vieron? Implica muchas cosas. Y la más importante de todas ellas, ¿cuál será? La salvación. Que el temor a Dios me ha dado que yo entienda la salvación por medio de su Espíritu. Y que le crea a Él por la fe. Y que yo alcance esa salvación y ahora por fe estoy seguro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que mi destino es estar en su presencia. Desde ya estoy en su presencia, solo que todavía estamos en este cuerpo y no hemos partido. Ahora, miren ahí lo que dice, bueno, no vamos a leer este versículo ya. Vaya conmigo a Ezequiel, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Es una porción muy linda de la palabra, solo vamos a leer un versículo, en otra ocasión vamos a profundizar más en ella. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 4, dice la palabra de Dios así: He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que perece, esa morirá. El alma que pecare, perdón, esa morirá. Ahora, ¿Dios es injusto por enviar a la gente al infierno? ¿Será Dios que nos envía al infierno? ¡Wow! Escuchen lo que estoy diciendo. Deténganme. ¿Será Dios que nos envía al infierno? Sabiduría. Es usted quien tiene la decisión de aceptar o rechazar al Señor. Es usted y yo que tenemos la decisión de aceptar o rechazar al Señor. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Romanos 3:23 dice, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:23? Que todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado. ¿Verdad? Romanos 6:23, perdón. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra nos dice. Que todos somos pecadores, que no hay justo ni tan solo uno. Entonces, ahí en Hebreos, en el capítulo 9, en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Apocalipsis 20:15. Estaremos, miren, cada persona que ha puesto un pie en este mundo, pasado y presente, y posiblemente futuro, estará delante de ese juicio. Y el que no fue encontrado, ese es su nombre en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego.
Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La decisión inteligente se toma en esta vida. Y esa sabiduría solo la podemos obtener por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de haber aceptado en su sacrificio, por medio de la fe, de aceptar que Él murió y resucitó para darnos la salvación y la vida eterna. Y solamente Cristo, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay absolutamente ninguna otra opción para el ser humano. Solamente Jesús nos puede dar esa salvación. Dios nos ofrece ese conocimiento especial a toda aquella persona que le teme y decide vivir según la voluntad de Dios en santidad y amor. Es necesario tomar una decisión en temor por Dios y recibir así la sabiduría que nos permitirá ser parte de la familia de Dios por medio de la fe. Y Él, así como Moisés, digamos, heme aquí, y recibamos el mensaje, ¿verdad? Y recibamos el mensaje que Dios nos quiere dar. Más adelante, el próximo domingo, vamos a hablar acerca de esta expresión. Moisés dijo, heme aquí, Señor. Eso es lo que vamos a hablar. Pero que